Compartíamos ayer cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, no la vamos a repetir el día de hoy, pero la conclusión de esas cifras es que el cáncer lamentablemente va en aumento en el mundo, en Venezuela también. Revisamos ayer Nueva Esparta y Bolívar, hoy nos quedamos con la ciudad de Caracas y Los Llanos también. En principio vamos con la doctora María Alejandra Torres Viera, es médico hematólogo de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Vargas, miembro de la Comisión Nacional de Linfomas, vicepresidenta del Grupo de Linfoproliferativos Latinoamericanos. Doctora Torres Viera, ¿cómo está? ¿Cómo le va a ver? Feliz día. Hola Román, feliz día a ti, a todo tu público, encantada de acompañarte. Un gusto escucharla, tenerla en el programa es un privilegio. Que no sé si tenga alguna cifra, más allá de lo que compartíamos nosotros ayer, cifras de diagnósticos, de mortalidad, de remisión en el país, en Caracas, al menos en la capital, ¿hay cifras? No, en general, Mm, fíjate, lo que nosotros tenemos es de alguna manera data institucional ok, que uno trata de hacer como una proyección de lo que significa para el país. ya. Sin duda hay organizaciones o instituciones gubernamentales que se ocupan de esto y que probablemente sí llevan los números, Mm, pero lo que no tenemos recientemente es la publicación de esa data. Las razones pueden ser múltiples, pero no la tenemos. Entonces, en líneas generales, lo que yo te diría es que hay una tendencia efectivamente a un aumento de ciertas, sobre todo de cierto tipo de tumores ujú, en el área de hemato-oncología, que es mi especialidad. ujú, Mielomas y linfomas van en incremento sin duda. Antes pensábamos que se debía a las circunstancias de actividad viral asociada a HIV, a hepatitis, etcétera, pero estas circunstancias están en un plató y van mucho mejor con las nuevas terapias y sin embargo seguimos observando crecimiento de la incidencia de linfomas en general. Lo que es diferente en el mundo internacional con respecto a Caracas, a ujú, Venezuela, perdón, y a Caracas ujú. estrictamente a nuestro país y a muchos países latinoamericanos es la incidencia de mortalidad. Porque el diagnóstico de cáncer no significa estrictamente mortalidad en el mundo Claro. internacional. Si tú tienes diagnóstico reciente, tú tienes un alto índice de curabilidad hoy Ujú, en día en la mayoría de esos tumores. Toda vez que además hemos cambiado quimio por combinaciones de quimio con inmunoterapia, y después podemos tocar un poquito eso, sí. y ahora inmunoterapia exclusiva. Pero en cambio, ese no es el panorama en nuestro país. La incidencia del linfoma asciende, el acceso a los servicios es mínimo, eso retrasa los diagnósticos, retrasa la oportunidad de hacer los estudios relacionados no solamente con el diagnóstico, sino con las herramientas de pronóstico de ese tipo de tumor en Ujú, particular, y en ese sentido se retrasa el ámbito terapéutico. claro. Y todos sabemos que los retrasos conducen a expansión tumoral. Y un tumor expandido o extendido tiene menos chance curativo que un tumor localizado, sin duda. Entonces, Hablando, esa es una sí, diferencia importante que no es estricta de Venezuela. claro. Yo que estoy en el grupo latinoamericano, les puedo decir que eso es una realidad en muchos de los países latinoamericanos porque nuestros sistemas de salud son diferentes, heterogéneos y bueno, tienen muchas connotaciones que hemos discutido, pero bueno, que no son el objetivo de esta charla hoy. Doctora, permítame incorporar a la conversación al doctor Wilmar Briceño, porque hablando de chance curativo, quisiera irme a un Uh -huh. sitio, bueno, como Barinas. Ayer estuvimos en Nueva Esparta, ayer estuvimos en Bolívar. Bueno, Wilmar Briceño es cirujano oncólogo, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Luis Racetti, allí en Barinas. Doctor Briceño, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, licenciado Román. Muchas gracias por atendernos. Doctor Briceño, hablando de chance curativo, ¿qué opciones tienen los pacientes oncológicos en Barinas? Primero para diagnóstico, pero luego para tratamientos. Bueno, como acaba de decir la colega, desafortunadamente los pacientes que llegan a este servicio generalmente lo hacen en estadios avanzados, no Mm, solamente en Barinas, en todo el país. sí, sí. La mayoría de los pacientes llegan en estadios 3 y muchos en estadio 4. La posibilidad de cura en esos estadios es muy baja. Lo que se hace es tratamientos básicamente de paliación, tanto con quimio o con cirugía. Mm, ya, obviamente, cuando llegan con estos estadios 3 o 4, probablemente no sea mucho lo que se puede hacer, pero si llegan, digamos, en la etapa inicial del cáncer, ¿hay chance en Barinas, primero del diagnóstico, de la detección, pero luego también del tratamiento? ¿Tienen que remitirlos a alguna otra zona del país?
Desde junio del 2021, nosotros abrimos la unidad de oncología del Hospital General Dr. Luis Racetti, que es un hospital del Ministerio de Sanidad. Desde ese momento hasta el día de hoy hemos atendido 5.103 consultas. Okay. De esas 5.103 consultas, la mayoría son del sexo femenino. Hemos hecho 3.503 consultas de cirugía oncológica y 1.600 consultas de oncología médica, para un total, para el día de hoy, de 414 cirugías oncológicas. Son cirugías mayores. Respondiéndole a su pregunta, por supuesto que sí, porque dentro del servicio contamos con una unidad de quimioterapia y para el día de hoy hemos atendido 3.633 pacientes con aproximadamente 4.067 ciclos desde junio de 2021 hasta la fecha. Logrando remisión, curación. En los estadios tempranos Sí. hemos logrado remisión y curación en muchos casos. Le voy a decir que nuestra tasa de mortalidad quirúrgica es 0,007% al día de hoy. Y desafortunadamente los pacientes que nos llegan tarde, y ahí estos pacientes van a quimioterapia neoadyuvante para tratar de reducir el tumor y posteriormente cuando se hacen quirúrgicos pues los operamos. Claro. Volvemos con la doctora María Alejandra Torres Una cosa, Viera. a A mí ver, me doctora, gustaría, por favor. sí, Román, a mí me gustarían dos cositas Por que favor. para mí creo que son importantes en términos de la lectura para el público en Sí, general. sí. Y es que la curabilidad de un tumor, dijimos, depende del diagnóstico y de la capacidad de hacerlo temprano. Pero también hoy en día de la capacidad de tener el recurso en términos terapéuticos. Entonces, mi sensación desde la hemato-oncología es que a veces este país tiene dos circunstancias para mí graves o serias que tenemos que atender y que hemos de alguna manera tratado de revisar a través de cartas que se han enviado a las autoridades. La primera es el petitorio del Seguro Social, que no se actualiza en los años recientes. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes un petitorio que no se actualiza desde el 2013, tú no estás incorporando las nuevas drogas que se utilizan para el tratamiento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy graduada, Claro. sé cómo se debe tratar el tumor, pero las drogas que estoy usando en las combinaciones que se requieren son del año de 10, 15 años atrás. ¿Sí me explico? Entonces, son funcionales para el paciente temprano, pero el paciente con un poquito menos de chance tendría alguna oportunidad curativa si hacemos la combinación adecuada, que no podemos hacer porque no tenemos el recurso. Solo el 6% de la población tiene seguro médico. Ese seguro médico le permite a veces traer el recurso desde otras fronteras. Y de otra manera, los pacientes se buscan su manera de traer alguna droga. Pero eso es un porcentaje muy, muy bajo. Claro. Entonces, a lo que me refiero es la capacidad de tener el diagnóstico, la capacidad de tener la cirugía, saber exactamente qué tipo de linfoma es y cómo lo tengo que tratar. No tengo la medicación adecuada para este momento. Y eso no es correcto. Y lo otro que me pasa a mí, al menos en mi práctica clínica, es que de repente tengo un paciente que me viene del interior, porque somos referencia nacional, Comisión Nacional de Linfomas, que protocoliza el tratamiento de los linfomas a nivel nacional. Y yo le digo, usted se vaya a tratar a donde usted vive con esta y estas drogas. Y el paciente regresa. No, doctora, es que allá donde yo vivo, el seguro no tiene esas drogas. Entonces, tú hablas, pero ¿de qué se trata esto? Hay pacientes entonces que en Caracas tienen una oportunidad en el seguro y no le llega la droga en el interior. La verdad es que no lo sé, pero no es adecuado y lo lógico es que tengamos el ciudadano de primera de Caracas y el ciudadano de primera del Cucharo. Esa era una de las conclusiones ayer, que la verdad el pronóstico no es el mismo para el que vive en Caracas que para el que vive en el interior del país, precisamente por el acceso a los fármacos. Ahora, doctora... Sí, y tampoco el pronóstico es igual para el que está en un sistema público de salud que el paciente que está en un sistema privado de salud. Ahora, doctora, recordando las cifras que leíamos ayer, las cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, muchas de 2023, alguna que otra de 2024, todavía no de 2025, escuchándola que hay un incremento en algunos tipos de cáncer, mencionaba entre otros los linfomas. Uno se pregunta qué estamos haciendo mal, y algo estará haciendo mal el gobierno, y algo estará haciendo mal el Ministerio para la Salud, y algo estará haciendo mal el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, como ha mencionado, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo mal nosotros, los ciudadanos, para este aumento de cáncer? Absolutamente, tienes toda la razón. El problema es
Lo que pasa es que esto es un poquito controversial, A Román, ver. porque fíjate, nosotros biológicamente estamos diseñados un poco para vivir un número de años. En la medida que nos envejecemos, así como yo hago canas y hago arrugas en mi piel, yo voy haciendo envejecimiento relativo de mis sistemas biológicos interiores. Y eso tiene un costo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Hemos elaborado unos nichos que son muy cómodos para vivir. Y esos nichos, sin que nosotros lo sepamos, y la mayoría de los médicos tampoco lo sabemos ni lo aceptamos, nos enferman. Mm. Por ejemplo, cuando yo digo no movernos, en vez de moverme a comprar el pan, voy en carro a 2 cuadras a comprar el pan. En vez de subir las escaleras en mi apartamento, Ujú. que es en el piso 3, yo agarro el ascensor. En vez de moverme a cambiar el televisor, yo le doy a un aparato. Eso se llama una signature o una firma biológica de sedentarismo. Sí. Y nosotros somos organismos biológicos con unas articulaciones y unos músculos que están diseñados para el movimiento. Y el músculo es un órgano endocrino que envía estimulación e información al cerebro, al corazón, al pulmón de antiinflamación. Y el sedentarismo es una signature que cambia ese balance de inflamación, antiinflamación crónica. Y ahí está el primer concepto. Usted está preparando su futuro inflamatorio crónico a que desarrolle una mutación o Uf, un complejo tumoral. A lo que voy es, así es con la luz. sí, En vez de dormirnos, estamos en luz sí. intensa todo el día. Nosotros somos cócteles que en la mañana dominan unas hormonas y en la tarde y en la noche tiene que dominar un cóctel completamente diferente. Pero yo mantengo la luz bien a través de mi computadora o a través de mi celular o a través de la luz de la casa hasta las 1500 de la noche y ese cóctel no cambia. Y eso es cortisol, es adrenalina, es acetilcolina, que haciendo estimulación crónica cambian el conversatorio del microambiente de un tejido y su célula. Y eso produce cambios mutacionales y con eso inducimos algunas formas de cáncer. Y por último, para dártelo más claro, empiezo a comer un poco de cosas que son el día a día de todos nosotros, que son productos de alguna manera industrializados a los que estamos acostumbrados y que nos encantan. Una chuchería en la lonchera del chamo, un colorante, un dandy, una cosa, un helado de color, porque no sabemos que eso hace daño. Cuando yo lo meto en mi intestino, produce cambios en una estructura que no conocíamos, que se llama microbioma, y ese microbioma empieza a armar una información cambiante hacia la parte neurológica cerebro, y tenemos más Alzheimer y tenemos más daño cognitivo temprano, hacia la parte hormonal y tenemos cambios hormonales tempranos y tenemos cambios que pueden inducir este complejo inflamatorio que hablo crónico, silente en el tejido. Ese es el nicho en el que estamos involucrados. Entonces nosotros tenemos que hacer muchísimos cambios, empezando por el entendimiento de Sí. esto. Y yo siempre digo, lo hice mal con mis hijos porque no lo sabía, espero hacerlo mejor con mis niños. Bueno, y yo con ambos me quiero comprometer a que por razones de tiempo, porque debo despedir en apenas 30 segundos, con el doctor Briceño volver a tener un contacto para conocer un poco más la realidad de Barinas en términos de atención oncológica. Y doctora Torres Viera, me encantaría tenerla, no sé si en el estudio o solita usted, pero por un buen rato, porque creo que nos acercamos al entendimiento de lo que es el cáncer, pero de cómo estamos arruinando nuestra vida con nuestro estilo de vida. Eso me encantaría ahondarlo con usted en otra oportunidad, ¿le parece? Mucho gusto. Pues muchísimas gracias, doctora. Y al doctor Briceño también. Es la doctora María Alejandra Torres Viera, médico hematólogo de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Comisión Nacional de Linfomas, vicepresidenta del Grupo de Linfoproliferativos Latinoamericanos GEL, y el doctor Wilmar Briceño, cirujano oncólogo, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Dr. Luis Racetti en el estado de Barinas. Bueno, con ellos dos, con nuestras dos invitadas de ayer, intentando armar ese rompecabezas de la atención oncológica en Venezuela. Esperemos llegar a alguna gran conclusión hacia el final de la semana. Son ahora las 8 en punto de la mañana. Pausa y volvemos.